Damas y caballeros, el Salón del Libro Universitario Peruano 2023 les da la bienvenida. A continuación daremos inicio al conversatorio sobre Dante el Teneque, ritual de la resina del sapo agave entre los Mancés. Esta actividad es organizada por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y nos están acompañando María Amalia Ibáñez, para que pido fuertes aplausos. En esta mesa también nos acompaña Luis Reyes, a quien también lo recibimos con fuertes aplausos. Y por supuesto, Diego Bardales. Fuertes aplausos. Adelante. Muchas gracias, Hilary, y muchas gracias a los asistentes. En nombre del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estamos felices de participar en este evento del Salón del Libro Universitario Peruano, y especialmente para conversar acerca de una publicación muy reciente que hemos publicado en coedición con Chirapac y el CAP, Centro de Antropología y Aplicación Práctica, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Es el libro de Ayak Meneki, Ritual de la Resina del Sapo Acate entre los Mancés, y hay dos personas que nos acompañan, dos colegas de Roldán, quien es el autor de este texto. Roldán Tumi es nativo del pueblo Matsé, quien tiene una historia muy rica que seguramente nos va a compartir especialmente Amalia esta tarde, porque ahora mismo se encuentra él llevando su maestría en Brasil, por eso no nos ha podido acompañar, pero al final, brevemente, él ha grabado un video para dirigirse a nosotros y decir algunas palabras sobre este proceso de publicación. En principio, sobre todo porque Amalia estuvo metida también en todo este proceso y también en el desarrollo profesional de Roldán, quería comentarle un poco, en principio, desde Chirapac, cómo vieron este texto, cómo reconocieron la valía de este texto y su autor, y la implicancia que tenía publicar un libro como este. Bueno, buenas tardes. Bien, para poder responder tu pregunta tengo que hacer un poquito de historia, ¿no? ¿Cómo es que conocemos a Roldán? Roldán Tumi es un joven indígena matsés que estaba estudiando en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en Iquitos, y nosotros desde Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú, tenemos una iniciativa de becas donde estamos apoyando a jóvenes indígenas de escasos recursos que están en sus últimos ciclos de sus carreras en esta universidad. Y fue así que Roldán postuló a la beca y nosotros apoyamos principalmente su fase final, que fue el desarrollo de su tesis. Roldán, por un lado, es uno de nuestros primeros logros dentro de esta iniciativa. Es el primer joven, no solamente matsés, sino del grupo que se titula obtiene su título profesional, elabora su tesis, pero además una tesis sumamente rica en contenido, donde se puede evidenciar todo por un lado, el esfuerzo como un joven estudiante indígena en la ciudad que le hizo frente a distintas dificultades, adversidades que se le fueron presentando a lo largo de su trayectoria de vida, pero que logró con mucho esfuerzo y mucho entusiasmo elaborar esta investigación, hacer esta tesis, donde nosotros también trabajamos con su asesora, apoyando todo ese proceso, acompañando ese proceso. Entonces, el producto que elaboró, que es su tesis, fue muy bien evaluada en el momento de su sustentación, y el tema que trabajó también causó no solamente curiosidad, sino un gran interés, porque se trata de un saber, un ritual, una práctica propia de su pueblo, y que él tuvo el propósito de investigar
no solamente contar la práctica, sino investigar con todas las herramientas que la academia le había dado, pero desde su propia perspectiva como integrante de esa sociedad francesa, ¿no? Entonces, todos estos elementos hacían que este texto fuera sumamente rico, evidenciando el esfuerzo de Rodin ante... Bueno, hay muchísimo para hablar, ¿no? Cuando digo el esfuerzo de Rodin para llegar a donde llegó, imagínense un joven que prácticamente no hablaba castellano, que ingresa a la universidad y el golpe que tuvo quedarse en sus primeros años donde las notas eran cero, los profesores no lo entendían y él insistió, ¿no? Con paciencia, perseverancia y mucho esfuerzo, sin dinero, con muchas carencias, conviviendo con otros jóvenes indígenas con las mismas características que él, pero él supo seguir adelante, no bajar los brazos, ¿no? Entonces todo eso nos permitió ver que su tesis podía ser y es, ¿no? un tema de interés no solamente para la academia, para los antropólogos que nos gusta indagar, investigar sobre estas temáticas, sino para toda la sociedad, ¿no? Y una evidencia de ello es el efecto que ha causado en Iquitos, por ejemplo, la presentación que hicimos de este libro, donde diferentes personas, académicos, no académicos, representantes de las diferentes comunidades y el público en general ha tenido sobre esta publicación. Bueno, muy importante esta primera intervención para situar un poquito los orígenes de este libro y sobre todo para reconocer, para conocer la labor fundamental que realizan organizaciones como Chirapa, ¿no? Que prácticamente le abren puertas a personas que tienen escasos recursos, personas que tienen difícil acceso a oportunidades en nuestro país, que lamentablemente las hay. Y bueno, ya para ir al texto en sí, como antropólogo también, a Luis Reyes que nos acompaña, quería comentarle, yo sé que en el trabajo antropológico y cuando se está formando un antropólogo en las aulas, se suele hacer mucho el ejercicio de que revisen algo cercano de su propio entorno para el trabajo etnográfico. Quizá por ahí puede salir una idea interesante, inclusive los hacen retroceder a su línea familiar de tiempo para ver orígenes y de ahí tal vez puede resultar una investigación importante. En todo este trabajo, digamos, que tú conoces bien, ¿qué dirías que es lo fundamental que ha logrado captar Roldán con su percepción y que está exponiendo aquí en este libro? Excelente, muchísimas gracias a todas también por estar aquí. Yo también había trabajado, el primer trabajo que tuve fue en Chirapa, en realidad, hace ya 11 años, 12 años creo, y me alegra muchísimo estar aquí y también me alegra muchísimo poder haber tenido el placer de leer el libro y no solamente leer el libro, sino compartir mi mirada sobre el libro, sobre el texto escrito por Roldán y sobre el respeto que él tiene a las tradiciones dentro de su comunidad. Y la pregunta que tú haces, Diego, es una pregunta fundamental. Primero, para aclarar un poco, para los que no están tan allegados a la idea de antropología, en Perú confundimos mucho la antropología con la arqueología. La antropología es exactamente lo que hace Roldán. Usualmente el común denominador de las personas que no están tan llegadas a las ciencias sociales se confunde cuando le digo soy antropólogo, me dicen acá tengo un huaco, no sé si te gustaría verlo, pero en realidad los antropólogos trabajamos con cultura viva. Trabajamos con poblaciones, trabajamos con historias, trabajamos con cosmovisiones, con ideas, con modos de existir. Y Roldán lo que hace en su libro es trabajar con un modo de existir. En la antropología clásica, tradicional, usualmente trabajamos con modos de existir distantes, con el otro, la otredad, ese otro el cual no soy yo. Y el otro que me interesa entenderlo, pero que aún en un principio no lo entiendo muy bien. Y usualmente los antropólogos que trabajan o que se dignan a trabajar con sus propias tradiciones, con sus propios pueblos,
En los años 90 se inventó un término que no me gusta mucho, que es el halfi, que dicen, ¿no? Como la mitad-mitad, o el antropólogo indígena, o el antropólogo nativo. Pero creo que, y si no conocen mucho de esos términos, pues posteriormente podemos citar a los antropólogos de la corriente postmoderna que denominaron a este tipo de antropología como un antropólogo nativo. Yo, dentro de esa categoría, tendría la relación con Roldán. Roldán es un indígena amazónico, yo soy un antropólogo afroperuano, y creo que lo que me llamó mucho la atención de la antropología que está haciendo Roldán es que es una antropología con mucho respeto hacia el conocimiento de su propio pueblo. Y eso me recordó muchísimo una frase en una entrevista que le hicieron al padre del estructuralismo, a un gran antropólogo francés que se llama Lévi-Strauss, otro antropólogo grandísimo brasileño que se llama Eduardo Viveiros de Castro, ambos amazonistas. Eduardo Viveiros de Castro en los 90 le pregunta a Lévi-Strauss si es el fin de la antropología o si se acerca el fin de la antropología, y Lévi-Strauss dice lo siguiente: de hecho, no creo, y por muchos motivos, en el fin de la antropología. El último motivo es que esos mismos pueblos en breve darán origen a eruditos, a historiadores de su misma cultura, y así aquello que fue nuestra antropología va a ser apropiado por ellos. Y será algo interesante y muy importante. Entonces, no todo está acabado. Dicho esto, la vieja concepción de la antropología está muerta. Y respondiendo a tu pregunta, Diego, yo creo que lo más bonito, lo más rescatable que puede nacer de la antropología o del quehacer antropológico propuesto por Roldán es contribuir a ese nuevo giro dentro de una visión antropológica que no necesariamente se tiene que estudiar a ese otro, el cual yo no soy, para poderlo entender, sino que también se puede estudiar a ese nosotros, a ese otro que está dentro de nosotros, a ese nosotros que todavía vive en ese otro, y a partir de allí poder configurar con todo respeto un tipo de quehacer antropológico similar, pero también bastante diferente. No entender al otro, sino a partir de entenderme a mí mismo, a partir de entender a mi pueblo, poder resistir a esas fuerzas de ese mundo otro que está haciendo con que las fuerzas de mi pueblo se estén aminorando. Eso creo que es lo más bonito. Es interesante porque hemos hablado hasta ahora alrededor del libro y un poquito de conceptos generales también, pero tal vez sería bueno, y eso te lo pido a ti, Amalia, encarecidamente, que digamos en sí en qué consiste el ritual, ¿no? Porque de repente estamos hablando de términos antropológicos y concepciones muy interesantes, por supuesto, pero para acogernos mejor y profundizar sería bueno decir en qué consiste el Dayak Meneki. Bien. Algunas líneas para interesarlos, cautivarlos y para que lean. No les voy a contar todo. Hay un aspecto muy importante que creo destacar de por qué Roldán decide estudiar esta práctica de su propio pueblo, ¿no? Roldán, como cualquier estudiante de antropología, podría haber tomado cualquier tema, pero él, según lo que nos ha contado, desde un principio se interesó por dar cuenta de este ritual del sapo Acate, un sapito que vive en la Amazonía, que segrega una resina que es tóxica y causa algunos efectos al cuerpo, ¿no? A nuestro cuerpo. Y que cuando él llega a la ciudad observa que se usa, al igual que la ayahuasca, una planta también amazónica, que sirve con fines curativos, ¿no? Pero que son tanto esta resina del sapocate como la ayahuasca son elementos que los propios pueblos utilizan con muchos saberes y conocimientos y con ciertas finalidades que cuando llegan a la ciudad se distorsionan, ¿no? Entonces él vio que esta resina estaba siendo utilizada, vendida con fines medicinales, pero en su propia comunidad, en la comunidad de Buenas
Buenas Lomas Antigua, en la zona sureste de Loreto, límite con Brasil. No se utiliza con ese fin esta resina, ¿no? Entonces, eso le llamó la atención y Roldán quiso explicarnos a todos nosotros que no conocemos su comunidad, que no conocemos este ritual, los verdaderos significados y usos que tiene la resina del Zapocatec para el pueblo maxés, ¿no? Una resina que no es aplicada por cualquier persona, sino por aquellas personas que se destacan en la sociedad, ya sea un hombre o una mujer, porque en el momento de aplicar, que se hacen unas pequeñas incisiones en el cuerpo, luego, previamente hay que dietar, prepararse. Esa persona que es un hábil, algún especialista, alguien que se destaca en la caza, en la pesca, en las diferentes actividades diarias que tiene la población, esa persona le transmite, en el momento de aplicar la resina, le transmite esa fuerza, esa energía, ¿no? Para que las personas no sean vagas, para que las personas no sean dejadas. Para hacer un buen maxés se necesita que alguien con esa habilidad, esa destreza, transmita esa energía, ese poder, y que implica transmitir valores, ¿no? Porque no es transmitir, no lo puede transmitir alguien que no sabe cazar o no es un buen cazador, sino el mejor, ¿no? Porque le va a dar transmitir esa energía, esa habilidad de ser un buen cazador, ¿no? Y destacarse en la sociedad. Por lo tanto, es un ritual que mantiene valores, que transmite y enseña valores, ¿no? Y una mujer lo debe transmitir a una mujer y un varón a un varón, ¿no? Entonces es una práctica muy, muy interesante, pero que no tiene nada que ver con las aplicaciones que desde la ciudad algunos que se dicen especialistas hacen uso de esta resina. No sé si quieres agregar. Bueno, justamente en esa línea, para que abone Luis, yo recordaba un poquito el texto y había también antivalores, ¿no? O sea, había un tipo de persona que justamente no podía hacer ese ritual, ¿no? O sea, la importancia del reconocimiento al otro y de que el otro tiene el poder para transmitir es fundamental en la obra de Roldán. No sé qué podrías decir al respecto, Luis, en esa línea. Sí, y que tiene que ver también con la forma en la que este libro está escrito, ¿no? Este libro, además de que sea un libro netamente antropológico, es un libro escrito de una manera tan única que es un acceso, creo yo, no podría decir universal, porque no creo en los universalismos, pero sí creo que todas las personas podemos, con mayor o menor conocimiento de la antropología, de las comunidades amazónicas, podemos acceder a la lectura de este libro, porque es como una historia. Es una historia contada para las personas que no conocemos la comunidad de Roldán, para que no conocemos la realidad de los maxés. Y creo yo que trabaja conceptos bastante complejos dentro de la misma comunidad maxé, pero de una manera bastante simple, y eso es muy difícil de lograr. Creo yo que, por ejemplo, uno de los conceptos que nos explica de manera muy elocuente y a lo largo del texto es el cuerpo, y cómo se va construyendo el cuerpo, cómo se relacionan los hombres con las mujeres dentro de la comunidad. Nos va dando pequeñas pistas y también grandes pistas sobre la cosmovisión maxé y la organización social del pueblo maxé a través de historias de su día a día, a través de la recolección del Zapocatec y también de la producción de la resina para ser usada dentro de la comunidad de la manera tradicional. Y asimismo, a lo largo de que va reconstruyendo este ritual, este proceso, pues va entrando en diálogo con personas mayores, con miembros de su comunidad, y algo muy bonito, algo que rescato mucho, es que usualmente en los libros a veces se apaga, se invisibiliza la voz de los miembros de la comunidad. Este libro es casi 50-50. Nosotros conocemos a la comunidad, a muchos miembros de la comunidad y lo que ellos piensan y cómo nos narran sus historias,
a través de la escritura de Roldán. Él también pone su voz, él también pone su visión, pero su visión no opaca la voz y la visión de los demás en cuanto al ritual de la producción de la resina del zapotal. Viendo un poquito el paso del tiempo, ¿no? Roldán es una persona que está sobre los 30 años y él ha visto un poco a sus últimos ascendientes, a sus últimos ancestros desarrollar esta práctica y cada vez con menos asiduidad, ¿no? Ha habido sin duda en la población un influjo externo que hace perder prácticas, que hace que ciertas cosas se dejen de hacer. ¿Qué tan en peligro está este ritual como otras prácticas del pueblo Matsé? Para ahondar un poquito, ¿qué se podría hacer para protegerlas? Bueno, en principio creo que esa pregunta es para Roldán, ¿no? Nosotros no conocemos la comunidad, sino a través de él. Y acciones como estas, de hacer una investigación, de recoger la información y dejarla por escrito en este caso, o de pronto grabado también, ¿no? Son acciones que permiten de pronto convertirse en materiales educativos para las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Que puedan en la escuela ser analizados, estudiados, recogidos, ¿no? Acciones, son muchas, ¿no? Acá tendríamos que hablar de las relaciones de contactos, ¿no? Entre las sociedades, las comunidades indígenas y el Estado Nacional, la sociedad nacional, ¿no? Y qué hacemos para visibilizar a las poblaciones y darles protagonismo, ¿no? De su propio desarrollo, de sus propias acciones. Yo creo que Roldán va a ser un representante de esta población Matsé que va a hacer mucho, ¿no? En la actualidad se sigue capacitando, está estudiando una maestría en Brasil que ha ganado a través de una beca y su ambición, su visión es a largo plazo, ¿no? Enseñar en la universidad, hacer proyectos para que su pueblo se fortalezca y salga hacia el desarrollo, ¿no? Sin perder su identidad, ¿no? Eso sí. Entonces yo creo que por ahí, ¿no? Sí, y solamente en esa línea creo yo que lo que este libro constituye y contribuye, yo lo veo como un hito o uno de los hitos dentro de la antropología, dentro de la literatura peruana, porque si bien es cierto, nosotros conocemos muy bien las luchas de los pueblos indígenas, de las minorías étnicas por su determinación territorial, por ejemplo, creo que lo que consigue este libro es también demostrar y hacernos entender de que la lucha no solamente queda en el territorio, sino que también hay formas de luchar por una autodeterminación conceptual. Que los mundos y los conceptos de los pueblos indígenas sean tratados con igual respeto como nosotros tratamos a los conceptos que se enseñan predominantemente dentro de las universidades, que son conceptos e ideas occidentales. Que los pueblos indígenas también tienen conocimiento, que no simplemente se queda en puras creencias, que los pueblos indígenas producen su propia ciencia a través de, por ejemplo, este tipo de rituales. Y creo que ese tipo de mensaje dentro del libro es bastante fuerte y es muy poderoso, porque además de decir, bueno, vamos a luchar por un territorio físico, un territorio del mundo material, también a través de Roldán y de la lectura positiva, pero sin caer en el romanticismo, nosotros entendemos que los pueblos indígenas ahora están dando ese paso aquí en el Perú de luchar por su autodeterminación conceptual y por decir, estos son mis conceptos, estos son mis conocimientos y yo quiero que no solamente las otras personas las respeten, sino que en el futuro se mantengan para que las siguientes generaciones, ese pueblo Matsé por venir y ese pueblo peruano por venir, sepa lo que nosotros tenemos y lo respete de la manera en la que debe ser respetado. Muy bien, ahí recordando un poquito lo que mencionaste, Amalia, en algún momento, de que la recepción del libro que se vio reflejada en la presentación que se hizo allá en Iquitos fue muy intensa, muy interesante, hubo público asistente,
pero ¿qué repercusiones tiene, a tu modo de ver, que un propio nativo de una comunidad indígena ponga en valor alguna práctica, la represente en un libro y para su comunidad, ya no externamente, porque sabemos las implicancias de visibilización, etcétera, que tiene para el resto del Perú, pero de forma endogámica, ¿qué representa para los propios matsés esto? Bueno, yo creo que para los pueblos, el propio pueblo matsés, para su comunidad, es un orgullo por un lado, ¿no? Roldán se ha convertido en alguien que ha salido afuera, al exterior, ha tenido un éxito, porque es un gran logro, y puede apoyar a su comunidad a futuro, ¿no? Ya sea como líder y ejemplo a seguir, y no solamente en su comunidad, sino para los otros jóvenes indígenas de diferentes pueblos que hoy día están estudiando particularmente en esta universidad, y que él ya ha abierto el camino, ¿no? Ya otros lo han estado siguiendo desde diferentes carreras, con diferentes intereses, pero ahí están, ¿no? Entonces ya es una apu, ¿no? Para ellos es una apu. Y entonces, Bueno, es importante mencionarlo justamente, ¿no? Roldán estudió en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ¿no? Una universidad de Loreto, así que ellas nacionales, públicas. Así que un mérito también para los docentes, para la gente de antropología de allá, que hizo que también en parte Roldán se sintiese cómodo, ¿no? Y no abandonara la carrera, que esté siendo tan exitoso ahora. Una cosa final antes del video, que Roldán ha preparado un pequeño mensaje para todos nosotros, que se me quedó por ahí en la mente, porque siempre un estudio etnográfico, siendo parte de la propia comunidad, ¿no? Tiene una subjetividad un poquito mayor, un poco más fuerte, ¿no? ¿Cómo, digamos, en el trabajo etnográfico, Luis, nos despercudimos de ciertas taras propias de nuestra concepción del mundo para ser lo más realistas posibles con la situación que queremos retratar? Sí, y yo creo que Roldán lo consigue siempre tomando con respeto y dejando que los otros hablen por sí mismos. Él no interpreta la palabra de los otros, sino que construye su texto sobre la palabra de los otros. Entonces, yo creo que una de las virtudes de un antropólogo o antropóloga que tiene bastante sensibilidad para poder afectarse por el campo es justamente estar abierto, no a decir lo que yo pienso es la realidad, sino a decir, mira, yo puedo ser de esta comunidad, pero incluso siendo de esta comunidad, yo estoy aquí para escuchar a las personas con las que yo estoy dialogando. Y si nosotros analizamos al pie de la letra el texto que elabora Roldán, podemos ver de que está fundado principalmente en la palabra de los demás. Entonces su texto, más que ser escrito por Roldán, está escrito por su comunidad, por los matsés, y podemos ver que su análisis antropológico es un análisis muy respetuoso, no de la visión de Roldán, sino de la visión de la comunidad como un todo. Y creo yo que eso es sumamente rescatable y demuestra que además de las grandes habilidades para la escritura que puede tener Roldán, tiene una gran habilidad y sensibilidad para el desarrollo de la etnografía también, que es de alta calidad en este libro, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a darle el pase a nuestros amigos del Ministerio de Cultura, que nos van a ayudar a conectar de forma diferida con Roldán. Mi nombre es Rolando Rodríguez, perteneciente del pueblo matsés. Soy antropólogo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, autor de este libro. Actualmente me encuentro en Brasil estudiando mi maestría en antropología por la Universidad Federal del Pará. Este pequeño video estoy haciendo para poder agradecer desde acá a cada uno de ustedes, aunque no estoy presente presencialmente. Les agradezco a cada uno de ustedes por haber
venido a escuchar sobre mi libro. Y también agradezco a aquellas personas que han podido leer mi libro. La investigación fue realizada para mi licenciatura. Al inicio, yo ni siquiera tenía una idea que este convertiría en un libro. Ahora tengo un libro, mi propio libro, que es escrito sobre mi propia cultura. Eso me hace sentir muy orgulloso a mí. Me da más ánimo para seguir escribiendo más sobre la cultura francesa, que aún no está escrita. En este libro enseña, hace recordar a los jóvenes machés cómo antiguamente los ancestros utilizaban el veneno de sapo. Porque actualmente el uso es muy diferente que usaba antiguamente. Y también creo que este es un libro muy bueno para aquellas personas que quieren, que desean realizar el ritual del veneno de sapo con extranjeros y para poder conocer por qué no va a funcionar la resina del sapo, o por qué realmente tiene que aplicarse, o quién debe aplicarlo. Y el veneno de sapo se ha expandido a nivel internacional. Actualmente ya no solo, sino hacia extranjeros. Por esta expansión ha causado muchos muertos en diferentes países como Brasil, Chile, España. Lamentablemente hay muchas personas que solo piensan generar la economía, aplican sin cumplir la regla, y es por eso muchas personas han podido terminar su vida. Entonces, yo creo que con mi libro les va a ayudar a conocer un poco más profundo sobre el veneno de sapo. Como les dije, estoy haciendo solo para agradecer a ustedes. Entonces, más bien, gracias por venir y escuchar sobre mi libro. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, le agradecemos a Roldán, que seguramente va a ver este video, su participación, el tiempo que se ha tomado para grabarlo y para dirigirse al público y motivar la lectura de este libro. Nosotros estamos agradecidos también desde el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de que hayan estado aquí con nosotros, agradecidos con Luis, con María Amalia, y bueno, los invitamos a que adquieran esta publicación. Está en nuestro stand de fondo, también está el capo aquí, entidad coeditora que tiene su stand, así que sea donde lo encuentren, van a llevarse una buena lectura y una buena experiencia de conocimiento de lo que es una parte del Perú que a veces no le prestamos mucha atención y deberíamos. Será hasta la próxima. Gracias. Agradecemos la participación de María Amalia Ibáñez, Luis Reyes y por supuesto Diego Bardal, esta importante reflexión que han dado en este conversatorio sobre el libro. Muchas gracias al público asistente también por acompañarnos en esta actividad.
agradecemos al Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en breve les anunciamos mismo que tendremos una actividad cultural a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Así que no se muevan los asistentes. Muchas gracias, un fuerte aplauso para nuestros ponentes.